Hermano, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 14. Después de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se denomina el Pentateuco, está el libro de Josué, un libro bastante interesante para nuestras vidas y bastante interesante para el pueblo de Dios, cuando nos reflejamos en él en el sentido de lo que el Señor ha hecho a través de sus propósitos con cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Al reflejarnos, por supuesto, en la palabra, encontramos nosotros desafíos. Y esto es lo que el Señor desea colocar en nuestra vida hoy también. Un desafío de fe, un desafío de conquista, un desafío de ir más allá donde otros no quieren ir. Josué capítulo 14, a partir del versículo 6 en adelante. Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana, creyendo, por supuesto, que nuestro Dios habla a nuestras vidas, abriendo nuestro corazón y colocándonos a disposición del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ministra, para que sea Él quien toque nuestras vidas, para que sea Él a través de su santa palabra quien nos ayuda a transformarnos a cada uno de nosotros y podamos entender ese sentido profundo de la palabra transformadora, viva y eficaz que nos dice la palabra. Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echará como Jehová ha dicho. Aleluya. Padre, gracias, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, indudablemente nuestros corazones se sienten desafiados. Oh Señor, oramos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que ahora esa palabra venga a nuestros corazones y sea fijada, mi Dios, en nuestro interior. Padre, ayúdanos a entender el ejemplo de hombres como Josué y Caleb, hombres de fe, hombres, Padre Santo, que se opusieron incluso a todos los demás, pero que ellos creyeron primero en ti, mi Dios. Ayúdanos para que nosotros también seamos hombres y mujeres de fe. Y así el mundo entero se oponga. Pero si tú hablas la palabra, Señor, y tus promesas están allí, que nosotros primero creamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Es indudable que cuando nosotros empezamos a tener un tipo de pensamiento en torno a lo que como pueblo de Dios somos, ¿quiénes somos en realidad para el Señor o para el mundo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es en realidad lo que debe haber en nuestros corazones siempre? El entendimiento del papel que nosotros jugamos como pueblo de Dios dentro del mundo entero. Encontramos que la Biblia nos llama constantemente a ser personas de conquista, a conquistar y no ser conquistados, a vencer y no ser vencidos, a andar en bendición y no en maldición, a andar en victoria y no en derrota. Andar continuamente en el sentido de lo que Dios promete para su pueblo y además respalda para cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida que refleje a aquel que tenemos dentro. En ese sentido somos desafiados constantemente por la palabra, y al encontrar en la palabra este tipo de pasajes, indudablemente que para nosotros surge entonces ese desafío. Necesitamos convertirnos en seres humanos, hombres y mujeres de fe. Personas que van más allá de lo que otros no van. Personas que llegan a lugares donde otros no llegan. Personas que saben que tenemos un Dios que siempre respalda
nuestro caminar cuando estamos en obediencia a Él, en la voluntad de Él, y que indudablemente nunca caminamos solo porque Dios camina con nosotros en cada jornada. En una ocasión, después de haber peleado con mucho esfuerzo, Napoleón y sus soldados tomaron una isla en el mar Mediterráneo. Habían peleado de una manera tan tremenda por varios días para tomar esa isla y finalmente lo lograron. Así que fue muy difícil el combate, la lucha. Hubo muchas vidas allí que se perdieron. Pero después de todo ello, Napoleón y sus generales se reunieron para celebrar. Por fin habían logrado conquistar esa isla que ellos tanto querían. Estaban allí sentados, estaban alrededor de una gran mesa, estaban celebrando y estaban hablando acerca de esa gran victoria. Y de repente un joven oficial los interrumpió. Y vino y le dijo, se quedó mirando a Napoleón fijamente y le dijo, Napoleón le preguntó, ¿qué quieres? El joven oficial lo miró a sus ojos y le dijo, dame esta isla. Los generales que estaban alrededor de Napoleón empezaron a reírse. No podían creer que este joven oficial era tan intrépido como para pedirle a Napoleón lo que tanto les había costado. Y ellos pensaron dentro de sí, ¿quién es este? ¿Qué es lo que piensa este jovencito? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en este lugar? Porque ¿de qué se trata todo esto? Si mire todo lo que hemos tenido que hacer para ganar, para vencer para ganar esta isla, y mire ahora lo que él viene a pedir. Sin embargo, Napoleón miró a uno de sus ayudantes, pidió un papel, pidió una pluma, escribió sobre el papel, lo firmó y lo entregó al joven, dejando a sus generales asombrados. Le entregó la isla a aquel joven oficial. Y los oficiales que estaban allí empezaron a preguntarle, pero ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo que éste fuera tan digno para recibir esta gran isla? Napoleón simplemente les contestó, yo le di esta isla porque me honró con la magnitud de su pedido. Qué interesante esto. Nosotros a veces podemos creer que ofendemos a Dios cuando le pedimos. Nosotros podemos pensar, no, es que hay muchas cosas muy grandes para pedirle y quizás el Señor está ocupado con otra persona o quizás lo que los demás piden es más importante. Sin embargo, es indudable que nosotros honramos a Dios cuando le pedimos y cuando le pedimos en grande, porque eso es lo que Él quiere. Él no espera que vivamos una vida en realidad que sea por debajo de lo que Él desea para nosotros. Él tampoco está satisfecho con que nos conformemos simplemente con las migajas que caen de la mesa. Estoy convencido de que Dios ha hecho grandes provisiones para nosotros y que espera que hagamos grandes peticiones, de modo que experimentemos también grande gozo cuando Él responda a nuestras oraciones. Ustedes conocen la historia, y para los que no la conocen, Caleb fue uno de los espías fieles que creyó que Dios era poderoso para introducir a Israel en la tierra prometida, como había dicho. Aunque toda una generación cayó en el desierto, Caleb se mantuvo en pie porque había recibido la promesa de entrar en Canaán y tomar posesión de su herencia. Y escúcheme bien, pasaron 45 años. Cuando ya parecía que todo esto se había olvidado, él se presenta un día ante Josué. Imagínense ustedes la escena. Él tiene 85 años. Josué podría pensar, bueno, ahora llega Caleb, seguramente me va a pedir alguna ayuda para su vejez, para su retiro. Alguna vez, seguramente me va a pedir quizás simplemente para que le deje vivir en paz en algún lugar tranquilo, porque ya ha pasado tanto tiempo. Es un guerrero, ha hecho muchas cosas y han pasado 45 años, de manera que simplemente, seguramente Josué tenía en su corazón en ese momento que Caleb se le acercaba para pedirle algo así tranquilamente. Sin embargo, Caleb no tiene ese tipo de pedido. Es completamente diferente lo que él viene a pedirle a su amigo Josué. Él viene a recordarle una promesa que el Señor había colocado sobre su vida. Y escúcheme bien, mis queridos hermanos, porque si Dios ha colocado una promesa sobre tu vida, tú puedes caminar siempre con esa promesa en tu mente y en tu corazón. Tú sabes que esa promesa, si Dios la puso en tu corazón, se va a cumplir. Y nosotros como ministerio hemos recibido algunas promesas de parte de Dios que son realmente poderosas, que son realmente grandes. Y saben una cosa, nosotros caminamos en esa promesa, nosotros le estamos creyendo a Dios, nosotros estamos yendo hacia ese lugar, y cuando sea el momento de Dios, esa promesa se van a cumplir. 45 años esperó Caleb, y sin embargo llegó su momento y él dijo, bueno, cuando muchos ya han quedado tendidos en el camino y desfallecen por el temor, cuando muchos simplemente dan su brazo a torcer, incluso generación de cristianos que abandonan la carrera y se conforman simplemente con quedarse dando vueltas en el desierto, Caleb tiene otro tipo de pensamiento. Él empieza a mirar las cosas no desde el punto de vista de él, sino desde el punto de vista de Dios.
Mis queridos hermanos, si nosotros miramos la vida desde nuestro punto de vista, nos quedamos cortos. Nos vemos nuestras limitaciones, vemos lo que no podemos hacer, vemos nuestras incapacidades y las cosas que nos han pasado a través de la historia, y entonces nos quedamos cortos. Pero cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, todo el panorama cambia. En un determinado momento el Señor llama a Juan y le dice: ven y te voy a traer aquí para que empieces a mirar con mis ojos. Y Juan estaba viendo la revelación del libro de Apocalipsis, todo lo que el Señor le reveló. Pero no fue que el Señor bajó a donde estaba Juan, sino que trajo a Juan para que aprendiera a mirar desde la perspectiva de Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros tenemos a Cristo habitando en nuestro corazón, tenemos que empezar a ver desde la perspectiva de Dios. Qué grande es el Dios que yo tengo, qué poderoso es el Dios que está en mi corazón, qué grande y maravillosa las cosas que Él ha hecho, qué majestuoso es su gloria, qué grande es su poder. Y si yo empiezo a reconocer esa verdad en mi vida, entonces empiezo a ver desde una perspectiva diferente todos los actos de mi vida. La grandeza del Dios que adoramos aquí, lo maravilloso que Él es. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender esto, porque indudablemente que la Biblia nos enseña y nos ayuda a cambiar absolutamente. El Nuevo Testamento constantemente nos va a llevar a tener una mente renovada, a empezar a cambiar, pero de acuerdo a la palabra de Dios. A vivir no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Tener un tipo de pensamiento que desafía, un tipo de pensamiento que conquista, un tipo de pensamiento que va más allá. Eso es lo que el Señor desea colocar en cada uno de nuestros corazones. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, su esclavitud en Egipto, la incapacidad que tenían para desarrollar su fe y para adorar al Señor. Mientras estaban sometidos al faraón, no podían desarrollarse como pueblo, no podían tener una identidad, no podían tomar decisiones propias. En fin, era una situación de gran incapacidad. Y también nosotros conocemos cómo Dios observa la condición de su pueblo y le envía un libertador como Moisés para que los saque de esa situación terrible. Pero ni siquiera el mismo Moisés podía comprender lo que iba a suceder, porque desde el punto de vista humano hay muchas cosas que son imposibles. Si ellos miraban su condición y el poder del faraón, simplemente terminaban siempre agachando la cabeza de nuevo y aceptando su condición de sometimiento. ¿Se dan cuenta? Muchas veces decimos no hay nada que hacer. Muchas veces simplemente afirmamos que nosotros no vamos a hacer nada, que una golondrina no hace verano, que no hay nada que nosotros podamos hacer. Sin embargo, la palabra de Dios nos desafía. La palabra de Dios es muy clara. No solo los voy a liberar de esa condición, le dijo el Señor a Moisés, sino que además les daré una tierra especial, una tierra que fluye leche y miel. Un lugar para que habiten en mi presencia, donde tendrán descanso y reposo y podrán disfrutar de todo lo que allí les daré. La parte más complicada en todo este proceso era poder cambiar esa mentalidad de esclavitud de la gente y de sometimiento que tenían ellos y poderlos llevar a un terreno de fe y de confianza en Dios. Y todos nosotros quizás hemos experimentado vidas en las cuales hemos estado quizás sujetos a esclavitud, quizás sometidos al pecado, quizás sometidos a ese tipo de fuerza del enemigo que quiere dominarnos y dañarnos y conquistarnos. Y precisamente allí empieza a trabajar el Señor para cambiar un corazón que ha estado sometido y para que ahora tengamos nosotros la mente de Cristo, una mente que está renovada por las cosas que nuestro Dios hace. Él sigue lanzando nuevos desafíos para nosotros. Los seres humanos tenemos la tendencia a basar nuestras respuestas y nuestras vidas en lo que vemos, pero no por lo que esperamos de parte de Dios. Es decir, no hemos aprendido a vivir por fe y no por vista. Por eso es que muchas veces cuando el Señor nos habla, no podemos entenderlo porque simplemente estamos viendo lo que nos rodea, pero no creyéndole a su palabra y a su poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que esperamos. Mentalidad de esclavitud no nos permite entrar a poseer la tierra de promesas. Fue una forma de incapacidad y de postración en la que solo creemos en lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, pero no en las posibilidades infinitas de un Dios que no conoce de imposibles ni de problemas demasiado grandes que Él no puede resolver. Hay personas que han estado esperando por mucho tiempo. Llega ese instante. El Señor pone todas las cosas en orden. El favor de Dios se muestra y solo hay que dar el siguiente paso. Entrar y conquistar lo que Dios ha prometido con anticipación. Mis queridos hermanos, eso no es un momento de dudas. No es el momento de pedir muchas confirmaciones y reconfirmaciones y seguir esperando y dilatar lo que hay que hacer. No, es el tiempo de entrar y conquistar. Es el tiempo de la victoria, es el tiempo de entrar y poseer, es el tiempo de creer que todo lo que Dios había dicho era verdad y que ahora se puede tomar porque el Señor ya lo había entregado en nuestras manos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No era acaso ese el momento esperado por todos ellos? ¿No habían caminado tanto tiempo en el desierto esperando llegar a una tierra de promesas?
¿No eran acaso los propósitos que Dios les había mostrado desde cuando estaban esclavos en Egipto? Ustedes saben lo que sucedió. Moisés envió a 12 hombres, 12 príncipes de cada tribu, 12 espías para que fueran y miraran. Ellos fueron. Pero escúcheme bien, la tarea de ellos no era determinar si ellos podían o no podían entrar. De hecho, ya el Señor les había dicho que sí. La tarea de ellos era simplemente observar para darse cuenta del tipo de personas que habitaban y cómo era la tierra. Y fíjense, ellos vinieron diciendo, sí, es verdad, la tierra es grande. Inclusive llegaron cargando racimos de uva que no podían cargar uno solo, tenían que cargarlo entre varios. Una tierra verdaderamente como el Señor le había dicho. Una tierra que fluía leche y miel, una tierra de grandes frutos. Pero inmediatamente vino la circunstancia para ellos. No, pero hay gigantes que no podemos vencer. Pero hay hombres que nos van a destrozar. Fíjense cómo simplemente con esas palabras negativas de unos hombres, todo el pueblo se contagió. Solamente hubo dos, Caleb y Josué, que dijeron, sí le vamos a creer a nuestro Dios. Sí es verdad, tanto la tierra es como el Señor había prometido, y también el poder de Dios sigue siendo el mismo. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, entonces también nos dará para seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo quiero que pienses en esto. Donde unos ven fracaso, otros ven oportunidades. Muchas veces, mis queridos hermanos, nos encontramos con personas que solo ven fracaso a su alrededor. Pareciera que están rodeados de solo circunstancias malas. A todo le ven el pero, a todo le ven la dificultad. Pero no ven la circunstancia diferente, no ven con los ojos de Dios, no ven la clase de Dios que los puede apoyar para salir adelante. Tú decides si vas a obedecer al Señor o simplemente te vas a quedar al margen. Pero una cosa sí tenemos que estar seguros: el Señor no nos sacó de la condición en la que estábamos para que volvamos otra vez a estar atrás o a estar peor. Si el Señor te sacó de una condición de postración y de esclavitud, es porque tenía una tierra de promesas para mostrarte más adelante. Pero tú tienes que saber si lo vas a entrar a conquistar o simplemente te vas a quedar simplemente en el desierto para siempre. Caleb empezó a ver la mano de Dios como siempre. De toda esa generación de hombres y mujeres que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb conocieron la tierra prometida. Desde ese entonces Caleb vivía en reconocimiento de la grandeza del Dios que les daba esa tierra tan especial para que ellos la disfrutaran. Aprendió a ver con los ojos de Dios. Aprendió algo que todos nosotros tenemos que aprender: que no hay nada imposible para nuestro Dios. Aprendió que teniendo un Dios tan grande es posible pedir por los lugares más difíciles si es necesario, y siempre tenemos el respaldo de Él. Este pasaje que estamos estudiando ocurre ahí en Gilgal, en plena tierra prometida. Imagínense ustedes estos dos gigantes espirituales. Imagínense cuando el pueblo hablaba de Josué y Caleb, los únicos dos sobrevivientes de toda esa generación, los únicos ancianos. Ya todos los demás eran generación nueva. Así que estaban estos dos hombres allí, estaban hablando acerca de las condiciones de lo que estaba pasando. El relato bíblico no nos habla de que Josué diga ninguna palabra, es Caleb quien toma la palabra. Y entonces viene ese desafío, viene esa palabra. Él recuerda las promesas. Él le dice a Josué: mira, Josué, he esperado por este momento 45 años. He esperado, este es el momento que tanto había anhelado. He reconocido siempre la grandeza de mi Dios. Es más, he visto cómo Dios ha obrado. He visto cómo el Señor abrió el río Jordán. He visto cómo el Señor derribó los muros de Jericó. He visto cómo el Señor nos ha llevado de victoria en victoria. Lo he visto con mis ojos y cada día reafirmo más mi fe en ese Dios tan grande. Caleb iba determinado. Él sabía. Fíjense lo que se había dicho de Caleb. Decía: por cuanto hubo en él otro espíritu. Fíjense, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. ¡Wow! Hubo en él otro espíritu. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, nosotros podemos estar contemplando la misma situación, pero aquellos que tienen otro espíritu la van a ver diferente. Van a ver cómo el Señor nos va motivando de una forma diferente. Otro espíritu. Hay quienes tienen espíritu de incredulidad, de negativismo, de derrota. Y eso no puede estar en un lugar de promesa y de conquista. Lo que el Señor desea que podamos entender en este día no es con esa forma negativa y derrotista como llegamos a alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha preparado, sino con un espíritu de conquista y de fe que llegamos a tomar lo que debemos para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Gloria a Dios.
Triste y fatal fue el destino de los incrédulos. Todos los incrédulos definitivamente solo tuvieron ojos para las dificultades y problemas. El incrédulo es una persona pesimista en esencia. Desafortunadamente hoy en día muchos cristianos también lo son. No se puede contar con ellos para nada. Sus palabras desalientan a otros más débiles, paralizan así el caminar del pueblo de Dios. Pero Dios había tomado nota de los fieles y desde el cielo había dado testimonio a favor de ellos. Mi siervo Caleb decidió ir en pos de mí. ¡Wow! ¿Te imaginas que el Señor diga lo mismo de ti? ¿Te imaginas que la opinión del Señor sea la misma con respecto a ti? Oh, mi siervo José, o Pedro, o María, o Juana, o como te llames, decidió ir en pos de mí, creyó a mis promesas, está yendo hacia donde yo quiero, está unido a mi voluntad. Voy a estar con él, lo voy a respaldar todo el tiempo, gloria a Dios. Josué escucha en silencio, reconoce la humildad de su consiervo. Allí estaba en silencio él. El Señor le había dicho a Josué: tú eres ya viejo, de edad avanzada. Pero ahora se le aparece este hombre Caleb aquí. Y con esa determinación viene a decir algo diferente. Mire, mis hermanos, hoy en día, especialmente entre la juventud, se está acostumbrando a algo que no es bueno. Se están acostumbrando a lo fácil, la ley del menor esfuerzo, los derechos sin los deberes, nada que me cueste. Esta forma facilista de vida no produce hombres y mujeres determinados, ni esforzados, ni valientes, sino personas que al primer obstáculo se detienen, no avanzan, no conquistan, sino por el contrario se estancan, se acostumbran a no poner todo de su parte. Caleb nos enseña algo diferente. Él no pide un valle, él no pide el lugar más fácil, ni el lugar donde ya no hay enemigos, todo lo contrario. Dame ese monte, dame ese monte. Voy a reclamar la victoria. Entre más grande el enemigo, mejor será la victoria. Por lo tanto voy a conquistar los lugares más difíciles, porque allí también el nombre de mi Dios debe ser glorificado. Gloria a Dios. Y quiero decirte algo esta mañana. Tus batallas más difíciles te darán las victorias más importantes para tu vida. Este mundo necesita que los ungidos se levanten y conquisten con valentía. Aquellos que saben que no solamente han sido salvados, sino que aprenden a desarrollar un amor por el prójimo maravilloso que los moviliza. Están cansados de una vida vacía y materialista. Desean ver que nuestras comunidades sean cambiadas, que ya no haya tantos niños abandonados, que no haya tanta violencia en los hogares, que no haya tantos jóvenes que se pierden en el abismo de las drogas, que ya no haya tantas personas que se van directo al infierno porque no encontraron a alguien que les compartiera la palabra. Insatisfechos con lo que ven alrededor, sedientos, mis queridos hermanos, sedientos por más de Dios, ansiosos por saber que Dios puede hacer algo aún más poderoso en estos tiempos de lo que Él ya hizo en la antigüedad. Personas que luchan por la bendición, que no se detienen, que no se estancan en sus vidas espirituales, que no se quedan solo lamentando por lo que no hay, sino que siempre van por más. Sí, quiero más de ti, Señor. Estoy feliz de ser salvo, estoy feliz de haber sido perdonado de mis pecados, estoy feliz de pertenecer a una iglesia, estoy feliz de tener hermanos preciosos en Cristo, pero quiero más del Señor. Yo sé que hay más, yo sé que esto no es todo. Voy a pelear por esa bendición, voy a luchar hasta que Dios bendiga esta iglesia y nuestra comunidad y nuestra familia y nuestros jóvenes y nuestros niños, y la gloria de Dios se manifieste con poder en medio de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí así? Aleluya. ¿Hay alguien que me diga: me pongo en la brecha y voy a ser un luchador por esa bendición divina? Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre los visionarios y los conformistas. El Señor llama un día a Abraham después de que se separa de Lot, su sobrino. Lo lleva a un monte alto y le dice: quiero que mires donde alcance tu vista. Alza tus ojos y mira hasta donde alcances a ver. Toda la tierra que veas la daré a ti y a toda tu descendencia para siempre. Wow. ¿Saben una cosa? Dios no le puso limitación a Abraham. Lo único que le dijo fue: hasta donde alcance tu visión, así alcanzarás, así conquistarás, así poseerás. No depende ahora de mí, sino de tu capacidad de ser un visionario. Abraham, mirando a su alrededor, pensaría: wow, espéreme. Todo lo que mire al sur, todo lo que mire al norte, todo lo que mire al occidente, todo lo que mire al oriente, todo será nuestro. Vamos a poseer porque Dios ha hablado y ha entregado sus promesas. Esa es la capacidad de los visionarios. Si hubiera sido un hombre sin visión, sin un conformista, hubiera dicho: bueno, con que tenga un pequeño espacio para mí, mi familia y mis animales y mis siervos, con eso estoy bien. Pero no. Abraham tenía otro tipo de pensamiento y de visión.
voy a la conquista. Ya Dios me ha dicho que mi descendencia será como las arenas del mar y como las estrellas del cielo que no puedo contar. Así que voy por más, porque la descendencia de los hijos del Señor habitará la tierra para la gloria del Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor se estaba revelando a Abraham como el Dios que no tiene límites. Los seres humanos tenemos límites, pero no Dios. Él no conoce de límites ni de incapacidades. Así que Caleb vivió siempre bajo una promesa divina. 45 años esperando para que se cumpliera. ¡Wow! Mis queridos hermanos, cuando muchos se han dado por vencido, Caleb da una enseñanza. Es tiempo de empezar de nuevo. Es tiempo de renovar. De nuevas fuerzas y de nuevas conquistas y de nuevos alcances. 85 años. ¡Wow! Aquí todos están muy jóvenes, no saben lo que es eso. Gloria a Dios. Mis hermanos, este es un día para renovar esas esperanzas. Este es un día para renovar nuestra fe. Este es un día para seguir creyendo que aunque tardar esa oración será escuchada y tú sabrás que no has perdido tu tiempo, así hayas tenido que invertir gran parte de tu vida en ese clamor. Hay muchos que dicen, pero es que he orado tanto, es que me cansé de esperar. He orado tanto para que mi esposo llegue a los pies de Cristo. He pedido tanto por mis hijos. He clamado tanto a los cielos que me sane y parece que no hay respuesta. Mis queridos hermanos, el Señor tiene una respuesta para ti. Aunque la oración tarde, aunque la respuesta tarde, el Señor escucha a sus hijos, el clamor de sus hijos, gloria a Dios. Abraham tuvo que esperar muchos años, pero al final vio cómo esa promesa dada por Dios se cumplía en el nacimiento de su hijo Isaac. La Biblia está llena de estos relatos en los que hombres y mujeres tuvieron que esperar por promesas que parecía que no se iban a cumplir, pero después de esperar por mucho tiempo, vieron realizados esos sueños que en algún tiempo parecía que simplemente se morían. Es fácil abandonar los sueños y las promesas. A veces lo hacemos porque no estamos mirando al lugar correcto. Nos desesperamos. Pero se necesitan hombres y mujeres con entusiasmo, con perseverancia, con gozo en su interior. El entusiasmo es una de las claves para alcanzar un ideal. Es la capacidad espiritual que viene de adentro, es la exaltación del ánimo que nos lleva a lograr lo que otros no logran. ¿Saben una cosa? Los griegos, cuando veían a alguien con entusiasmo, decían, es que tiene a Dios adentro. ¡Wow! ¡Qué maravillosa expresión! ¿Podrá alguien decir de ti eso? Cuando tú vas en algún lugar, cuando tú caminas entre los demás, cuando llegas a alguna reunión, ¿podrá alguien decir, como decían los griegos, claro, mírelo, tiene entusiasmo, tiene gozo? Ah, es que tiene a Dios adentro, gloria al Señor. ¡Qué maravillosa expresión! El entusiasmo no es una cualidad que se construye, que se desarrolla, es un estado de fe en el Dios vivo y verdadero que reside dentro de nosotros. Hay personas que se quedan esperando siempre que las condiciones mejoren, que llegue el éxito, que mejore su trabajo, que mejore su relación con su pareja o su familia. Pero nunca se entusiasman por algo. Es necesario creer en Dios y en su capacidad de hacer y de transformar la realidad que nos rodea. ¿Cómo pudo decir Caleb? Dame ahora ese monte. Pónganse ustedes, mis queridos hermanos, en sus zapatos. 85 años de edad. ¿No estaba ya demasiado grande para conquistar territorio e instalarse en una nueva tierra? Por supuesto que no. Él había esperado toda una vida para recibir la promesa de Dios. Estaba tan deseoso de ver su sueño convertido en una realidad como lo había estado durante 40 años, desde que tenía 40 años la primera vez que llegó allí. Nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de soñar. Nunca puso duda en la bondad de Dios. Tenía un objetivo fijo y ni siquiera 40 años de deambular en el desierto fueron suficientes para que eso lo desalentara. La pregunta es, ¿puedes tú decir lo mismo acerca de ti? ¿Tienes también esos sueños, esos anhelos y esas esperanzas? ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Wow. La primera vez que Josué y Caleb vieron la tierra prometida, supieron que sería de ellos. Porque Dios lo había dicho. Se mantuvieron fieles. Creyeron que iban a regresar allí, que tenían la confianza de que la próxima vez que entraran en esa tierra la iban a conquistar. Y esa era su motivación. El secreto de la vitalidad de Caleb es haber vivido siempre confiando en Jehová su Dios. Todos los días de su vida. ¿Se imaginan ustedes la dinámica que se representa en nuestras vidas cuando aprendemos a vivir confiadamente en el Señor? Es muy diferente la persona que se levanta en la mañana negativamente diciendo, oh no, otro día para trabajar. Otra vez, otra jornada pesada.
A aquel que dice, gracias Señor, una nueva oportunidad Señor. Me levanto este día, pero sé que tengo vigor. Sé que tú me has renovado tu fuerza, mi fuerza. Sé que has renovado tus misericordias esta mañana. Sé que el amor de Dios está inundando todas las cosas. La gloria del Señor se manifiesta en todo lugar. Así que voy a la conquista, aleluya. Voy por más, gloria al Señor, aleluya. Esas eran las expresiones de Caleb. Imagínense lo que él dice: estoy todavía tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Wow. 45 años no hicieron mella en su fuerza. Seguía tan vigoroso como a los 40 años. Él decía, si estoy vivo, si estoy sano y vigoroso, todo se lo debo al que me sostiene. Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso ejemplo. Qué maravilloso. Mis queridos hermanos, Dios está levantando una generación de creyentes, hombres fieles en Cristo, sanos en la fe, que tienen en el Señor todas sus fuerzas. Aunque pasen los años, se hacen cada vez más firmes, más resueltos, más comprometidos con el Señor y con su reino. Aleluya. Wow. No hay razón para irse debilitando con el tiempo. Si permanecemos en el Señor, estaremos firmes y daremos mucho fruto. Aleluya. Mis hermanos, yo siempre tengo en mi mente Isaías 40. Siempre cuando salgo a correr, siempre estoy recordando en mi mente: wow, el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Wow, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos todos los días. Ese es mi lema cuando salgo a correr todas las mañanas. Qué maravilloso. Caleb tenía un pedido valiente, un pedido grande. Sí, sé que ese monte está lleno de gigantes, sé que son fuertes y numerosos, pero ¿es que acaso habrá alguien que pueda vencer a aquel que va en el nombre de nuestro poderoso Dios? Él pidió el más grande desafío, lo que le iba a costar más, lo que representaba para él y su familia toda una aventura de fe. Pero fue precisamente por conocer cómo trabaja Dios en quienes confían en Él que Caleb lo hizo de esa manera. Sí, este monte, dame ese monte. Quizás es la dificultad más grande, quizás representa para ti la valla más alta, el problema que parece imposible de solucionar. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, nosotros hemos confiado en un Dios que es mucho más grande que cualquier circunstancia. Y si tú vienes hoy con fe, y si tú vienes y le dices la misma palabra: sí Señor, ese monte que ha representado mi dificultad, aquello que parece imposible para los hombres, hoy yo te voy a pedir que me des ese monte y lo voy a conquistar en tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Creamos, mis hermanos, confiemos en nuestro Dios maravilloso. Él nos va a dar ese monte. Y algunas claves importantes antes de terminar este mensaje para mantenernos siempre jóvenes y productivos. Varias maneras de hacerlo, y si quieren tomen apunte de esto, mis hermanos. Lo primero, mantente siempre aprendiendo. Si dejas de aprender, comenzarás a envejecer. El desaliento es una de las principales herramientas del enemigo. Él quiere detenernos en seco, pero cuando estamos decididos a seguir adelante y aprender algo nuevo, entonces los planes del enemigo se descarrilan. Mantente aprendiendo. Mantente siempre en contacto con la palabra. Busca del Señor. Busca siempre en Él y el Señor, y vas a encontrar promesas de esperanza que llenan tu corazón y te llenan de regocijo todos los días de tu vida. Lo siguiente es: mantente siempre amando a Dios y a las personas. Mis hermanos, yo he encontrado a personas que me dicen: tengo una relación especial con mi Dios, pero las personas no me las aguanto. No, esa no es la forma como Dios quiere. Mantente amando a Dios y a las personas. Qué maravilloso que tú puedas decir: a donde quiera que miro, los amo a todos. Wow, el Señor dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo, incluye nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro bienestar físico. Él nos bendecirá cuando nuestros corazones estén puestos en Él. Si tú deseas de verdad experimentar plenamente el amor de Dios, no puedes aferrarte simplemente al pasado o al resentimiento. No, el Señor desea colocar en ti un corazón renovado. El Señor desea colocar un corazón que ama profundamente a Dios y a los demás. Lo siguiente es: mantente con gozo. La alegría y el gozo son de los mejores remedios para sanar el desánimo y la desilusión. Nos relaja físicamente, alivia la tensión. La gente se siente naturalmente atraída por las personas cuyos rostros reflejan amor y regocijo. Aleluya.
Caleb y Josué siempre descansaban en el cuidado de Dios. Y ese gozo y la confianza de Dios en ellos fue parte de su camino de bendición. Lo siguiente es: mantente perdonando. Mis hermanos, el perdón es completamente liberador. Cuando tú experimentas el perdón, el perdonar a alguien, te liberas completamente de cualquier atadura que tuvieras en relación a esa persona. En vez de alimentar remordimientos por cosas que sucedieron años atrás, aprende a vivir en el presente glorioso que el Señor te quiere dar y a tener un gran sueño en cuanto al futuro. Sí, es necesario aprender de nuestros errores, pero sigue avanzando. No nos quedemos atrapados por el pasado, o podemos avanzar hacia la libertad, la esperanza y la promesa, confiando en que Dios va a responder las oraciones más genuinas de nuestros corazones. Así que mantente perdonando. Lo siguiente es: mantente anhelando. El Señor puso un sueño en el corazón de Caleb. Pasara lo que pasara, el sueño permanecería. Hubo momentos de que su fe fue puesta a prueba. Claro que sí. Pero ahí es donde tenemos nosotros que ver, no rendirnos ante las dudas o los temores. Todo lo contrario. Tenemos que ir más adelante, anhelar nuevos planes, nuevas cosas que el Señor coloca en ti, para que al fin el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Mantente anhelando siempre. Lo siguiente es: mantente mirando hacia Dios. ¿Quieres que tus sueños se clarifiquen? ¿Deseas tener una orientación segura? Entonces siempre mira al Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Debes alzar tu mirada al cielo, mira hacia el Señor y observa la forma como Él obra. ¿Ha obrado el Señor en ti? ¿Ha hecho milagros en tu vida? ¿Te ha sacado de la condición de oscuridad? Gloria a Dios. Él es el que ha hecho toda la cosa. Ese mismo Dios ahora puede responder también a tus oraciones que estás teniendo en este momento. Mantente siempre mirando a Dios. Lo siguiente es: mantente trabajando. Caleb nunca estaba esperando para jubilarse. Él se mantenía ágil y activo siempre. La gente tiene todo tipo de problemas y muchos de estos tienen que ver con las presiones del trabajo. Pero Dios nos dio el concepto del trabajo para tener la sensación de grandes logros. Mantente activo, mantente siempre haciendo cosas. Que vean en ti una persona que siempre es diligente, que está siempre a la búsqueda de cosas mejores para el Señor. Lo siguiente es: mantente usando un lenguaje positivo. Lo que dices con tu boca y lo que tus oídos oyen queda registrado en tu cerebro. El resultado final es el siguiente: nuestro cuerpo responde de acuerdo a esto. Personas que siempre están diciendo: no, es que ya no tengo fuerzas, es que me estoy poniendo viejo, es que ya no estoy para esos trotes, es que ya no puedo lograr nada. Hay cambios físicos en nuestra vida, por supuesto. Pero mis queridos hermanos, que esto no nos afecte para sentir siempre alegría, felicidad, gozo en las cosas que estamos haciendo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, aún en la vejez fructificará, estará vigorosos y verde, gloria a Dios. Y por último, mantente escuchando. Si deseas permanecer joven y vigoroso, debes tomar la resolución de escuchar la voz de Dios. Él sigue hablando por medio de sus palabras, y cuando escuchamos su voz, descubrimos cosas acerca de nosotros que nadie más puede ver. Mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando a un desafío en este día. Caleb mantuvo siempre sus oídos abiertos a las órdenes de Dios. Cuando el Señor trajo a su pueblo para poseer la tierra prometida, había algo que ellos no podían perder de vista. Lo importante, mis hermanos, no eran los gigantes poderosos que habían allí, o que la tierra fuera muy grande para poseerla, o que los muros de Jericó fueran muy altos para derribarlos. Nada de eso era lo fundamental. Lo importante para ellos es que nunca jamás perdieran de vista el tamaño del Dios que nos acompaña siempre en nuestras batallas. No son las circunstancias que te rodean las que determinan hasta dónde puedes llegar. Es tu Dios que te esfuerza y que te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Por eso cuando vamos a la conquista en su nombre, no vamos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros recursos, ni en nuestras posibilidades. Todo esto es muy limitado. Vamos en el poder de aquel que jamás ha perdido una batalla. Aleluya. Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, gloria a su nombre. Y Jesucristo vino a este mundo para despertar en cada uno de nosotros un espíritu que solo se sacia haciendo el bien. Haya en vosotros el mismo sentir, la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús, dice la palabra. Es un desafío muy grande para el mundo de hoy, pero así debe hacerse. El mundo de hoy pone límites, esa es la manera que se deben hacer las cosas.
Muchas veces todo el mundo quiere decir cómo tienes que hacer las cosas. A Jesucristo le dijeron: es que no puedes sanar a un hombre en sábado. Es que no puedes hacer ese tipo de cosas. No puedes visitar los lugares de los publicanos y las prostitutas. El mundo religioso se le vino encima. Eso no lo puedes hacer. Es la ley. No puedes tener misericordia un sábado. No puedes sanar a nadie. El Señor responde sanando más enfermos y conquistando el mundo con su amor, no solo en sábado, sino en cualquier día, porque la obra de Dios no se puede detener por simples leyes de hombres. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Que muchos sean sanados, que muchos sean salvos, que multitudes vengan a sus pies, para que este mundo empiece a ser diferente. Así que este día, mis queridos hermanos, vamos a ser desafiados por Dios. Dame ese monte, sí. Dame ese monte, el más difícil de todos. Donde estén los gigantes, donde estén los peores, pero allá vamos a conquistar en el nombre de nuestro poderoso Dios. En un determinado momento el Señor llama a Josué y le dice: ¿por qué se ha detenido la conquista? ¿Acaso olvidaste las promesas que te di? ¿Olvidaste que te prometí que todo lugar que pisare la planta de tus pies sería tuyo? ¿Olvidaste que te dije que yo iría delante de todo el pueblo en la batalla? ¿Por qué se detiene la conquista? El Señor contempla a su iglesia hoy en día y nos dice lo mismo. ¿Por qué se detiene la conquista? ¿Por qué? Aún hay mucha tierra por poseer. Y muchos podrán decir: pero es que mira la suerte de Josué. El Señor le hizo una promesa de que todo lugar que pisare sería suyo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? El pueblo de Dios tiene la misma promesa. El Señor nos dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y acaso no es verdad que cuando un hombre o una mujer ungido por el Espíritu Santo llega a un lugar, ese lugar tiene que ser transformado, porque allí está la presencia de Dios? A donde tú vayas, dice el Señor, allí estaré yo. Donde tú estés, yo estaré contigo. Ese lugar es tierra santa para el Señor. Aleluya. ¿Sabes qué sucede cuando tú ganas cada batalla en tu vida en el nombre del Señor? Sucede, mis queridos hermanos, que el nombre de nuestro Dios es exaltado. Que todos se dan cuenta que sí hay un Dios que responde, que de Él es la batalla. Cuando un cristiano es sanado o liberado, cuando un creyente recibe esa unción maravillosa del cielo, cuando una persona es restaurada a una mejor vida, todos quieren saber de dónde vino ese poder y se maravillarán de ese Dios que puede hacer todas las cosas en este mundo que Él mismo ha creado. Por eso, mis queridos hermanos, es tiempo de alcanzar esas cosas en tu vida que parecían imposibles, como sucedió con Caleb. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees esta mañana de verdad? Amén. Dios nos está llamando, mis hermanos, a un desafío grande, a edificación, a reconstrucción, a renovación de nuestras vidas, a la conquista, al alcance, a la búsqueda de nuevos niveles espirituales que nos ayuden a crecer, a ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, es tiempo de creer, es tiempo de desarrollar una fe que se traduce en frutos, de pedirle al Señor que despierte esos espíritus adormecidos y que su gloria se manifieste en abundancia sobre sus hijos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Aleluya, pongámonos de pie esta mañana, alabemos al Señor, démosle la gloria al Señor maravilloso que en este día nos desafía. Y ahí con tus manos levantadas hacia el cielo, dile al Señor: Señor, dame ese monte, Señor. Dame ese monte, Padre Santo. Yo quiero ir a la conquista. Aquí hay conquista.